Bueno, como introducción a todo, ¿qué es una sociedad mercantil? Claramente, como lo dice la diapositiva, pues según el artículo cuarto, dispone que se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo primero de esta ley, escrito en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No contiene una definición literal de la sociedad mercantil, pero establece que se reputan mercantiles todas las sociedades constituidas en algunas de las formas contempladas en su artículo primero. Esto implica que cualquier sociedad integrada, como las listadas en dicho artículo, por ejemplo, la anónima, la de responsabilidad limitada, etcétera, que más adelante las veremos, se considerará mercantil. Además, el mismo artículo aclara que las sociedades mercantiles pueden realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social. En resumen, la Ley General de Sociedades Mercantiles se entiende por sociedad mercantil a toda entidad constituida conforme a las formas previstas en el artículo primero de la ley, autorizada para realizar actos de comercio en cumplimiento de su objeto. Bueno, tipos de sociedades mercantiles. De acuerdo con el artículo primero, como lo habíamos dicho antes, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reconocen 7 especies de sociedades mercantiles, las cuales son la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, de responsabilidad limitada, la anónima, la de comandita por acciones, la cooperativa y la de acciones simplificadas. Estos tipos aparecen textualmente en el artículo primero de la ley. Es importante notar que según este mismo artículo, cualquiera de las sociedades de la primera, quinta y séptima puede constituirse con capital variable. En conjunto, la Ley General de Sociedades Mercantiles abarca las formas tradicionales, que sería la colectiva, comandita simple, sociedad de capital, la anónima, la de comandita por acciones, y las sociedades más recientes, que son la cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Requisitos generales para que una sociedad adquiera la personalidad jurídica. Pues para obtener esta personalidad se exige cumplir ciertas formalidades generales, las cuales son 4 puntos, como aquí se muestran en la diapositiva, que como primero tenemos la escritura pública ante fedatario, que es que la sociedad debe constituirse mediante un contrato social formalizado en escritura o póliza ante un fedatario público. Esto quiere decir que, según el artículo quinto establece, las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constatar sus modificaciones. El fedatario no autorizará la escritura si los estatutos contravienen la ley. Punto número 2. Contenido del contrato social. Esto nos habla de que la escritura constitutiva debe contener los requisitos señalados en el artículo sexto. Por ejemplo, los nombres, datos de los socios fundadores, el objeto social, la razón o denominación, la duración, el importe del capital, las aportaciones de los socios, el domicilio, la forma de administración, la distribución de utilidades, etc. Estos requisitos son mínimos e indispensables para la validez del contrato social. Como punto número 3 tenemos la inscripción en el Registro Público de Comercio. Tras su constitución, la sociedad debe inscribirse en el Registro Público de Comercio según el artículo segundo, que dispone que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen responsabilidad jurídica distinta de los socios. En efecto, la inscripción es lo que formalmente otorga la personalidad jurídica independiente. Sin embargo, la ley también reconoce que las sociedades no inscritas, pero que se hayan manifestado ante terceros, están obligadas como sociedad y también se les reconoce con personalidad jurídica. Como cuarto punto tenemos el objeto social, el objeto lícito, perdón. El objeto social debe ser legal. Esto quiere decir que según el artículo tercero, prevé que cualquier sociedad con objeto ilícito o que ejecute actos ilícitos será nula y será inmediatamente liquidada. En otras palabras, no puede existir sociedad mercantil con objeto social prohibido por la ley. Estos requisitos son de carácter general y aplican a todas las sociedades mercantiles establecidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que cumplir con ellos permite que las personas morales o la persona moral surja y opere legalmente con personalidad jurídica propia separada de sus socios. Constitución de las sociedades mercantiles.
Bueno, pues el acta constitutiva debe contener datos de socios, el objeto, la duración, el capital social, la administración, la validez, la disolución y las reglas internas. Estos son los elementos esenciales, digámoslo así. Las modalidades de constitución, pues es la comparecencia ante notario, que son cuando los socios fundadores firman directamente, y la otra es la suscripción pública, que esta sería la oferta pública de acciones, que esta es aplicable para la sociedad anónima. Formación de las sociedades. Es la modificación de la forma jurídica de una sociedad sin extinguirla, manteniendo su personalidad jurídica. Legalmente se rige por los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por analogía, según el artículo 228, y da lugar a la continuidad total de los derechos y obligaciones de la sociedad, pues la entidad sigue existiendo bajo un nuevo régimen. Pues esto quiere decir que es el cambio de tipo social sin perder personalidad jurídica. En pocas palabras, el procedimiento o los requisitos que se deben cumplir para transformar, pues es la aprobación de asamblea extraordinaria, la protocolonización ante notario, la inscripción y publicación, y los acreedores pueden oponerse. Claramente hay consecuencias fiscales y contables. Hablando de lo fiscal, pues no genera ISR o IVA directo. Y contablemente, pues se mantiene la continuidad de activos y pasivos. Pues continuemos con la fusión de sociedades. Esta, pues es un proceso jurídico mediante el cual dos o más sociedades mercantiles se unen para formar una sola entidad con el objetivo de consolidar operaciones, recursos o estructuras empresariales. En cuanto a sus tipos, pues vienen siendo dos, que es el de fusión por absorción, que es una sociedad preexistente, subsiste y absorbe a una o más sociedades que se disuelven sin liquidarse. Todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas se transfieren a la absorbente. Por ejemplo, la empresa A absorbe a la empresa B. A continúa existiendo, por lo cual B desaparecerá. Número 2. Fusión por integración, o también llamada creación de nueva sociedad. Dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y se crea una nueva sociedad que la sustituye. La nueva sociedad adquiere los derechos y obligaciones de las fusionadas. Por ejemplo, las empresas X y Y se integran para crear la empresa Z, lo cual X y Y desaparecen y Z es una sociedad nueva. Los procedimientos establecidos para llevar a cabo la fusión, pues es la elaboración del proyecto de fusión. Las sociedades que deseen fusionarse deben elaborar un proyecto de fusión que incluya los siguientes detalles: la forma de fusión, ya sea por absorción o integración, los términos y condiciones de la fusión, el intercambio de acciones o partes sociales, claro, si procede, en caso de fusión por absorción, las acciones o partes sociales de las sociedades absorbidas se canjean por las de las sociedades absorbentes. Las modificaciones necesarias a los estatutos sociales, claro, si se requiere. Número 2. La aprobación del proyecto de fusión según los artículos 224 y 225, que vendría siendo la Asamblea General de Accionistas o Socios. Número 3. Publicación del proyecto de fusión según el artículo 226 en un periódico de circulación general del proyecto de fusión, para que los creadores de las sociedades fusionadas puedan oponerse a la fusión dentro de un plazo de 30 días a partir de la publicación. Número 4. La formalización de la fusión según el artículo 227. Una vez aprobada la fusión y transcurrido el plazo de oposición, sin que haya oposición de acreedores, se debe formalizar la fusión mediante la redacción de un acta que refleje los acuerdos de la Asamblea. Número 5. Inscripción en el Registro Público de Comercio. Número 6. Los efectos de la fusión según el artículo 228. Los activos, pasivos y derechos de las sociedades fusionadas se transmiten de manera automática a las sociedades resultantes. Los efectos legales y contables una vez concluido el proceso, pues es la consolidación de activos, pasivos y derechos de disolución sin liquidación. División de sociedades. Es la división de una sociedad en dos o más. Los tipos son total y parcial. El total nos dice que la sociedad escindida desaparece. Y parcial es que la sociedad decidida sigue existiendo, pero con menor patrimonio. El procedimiento, pasos y requisitos, como quieran
queramos verlo, pues es el proyecto de decisión, la aprobación en asamblea, la publicación, la formalización ante notario e inscripción en el registro público de comercio. Disolución y liquidación. Las causas de disolución de las sociedades pueden ser la expiración del plazo, la imposibilidad del objeto social, el acuerdo de socios, la reducción de socios, la pérdida de capital, que es cuando se pierde al menos las 2/3 partes del capital social, la resolución jurídica o administrativa, que es la sentencia o resolución de autoridad competente de acuerdo con las causas previstas en leyes aplicables. Adicionalmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone causales especiales en ciertos tipos societarios. Por ejemplo, en la sociedad de nombre colectivo, eh, la disolución se produce salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios. El proceso de liquidación se lleva bajo 6 etapas, que es el nombramiento de liquidadores, el inventario de bienes, el pago de deudas, la elaboración del balance final, la distribución de remanentes y la cancelación en el registro público de comercio. Los liquidadores, son las personas responsables de ejecutar el proceso de liquidación. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos realizados más allá de sus facultades. Estas funciones implican que los liquidadores representen a la sociedad ante terceros, celebrando actos de gestión y disposición de bienes para cumplir con las deudas sociales y preparar la extinción final de la empresa. Asimismo, como se señala en el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, responden personalmente por actos realizados fuera de sus límites de su encargo. Durante la liquidación, no pueden iniciar nuevas actividades comerciales ajenas al propósito de liquidar a la sociedad. Esto nos dice que son los responsables de concluir operaciones, liquidar activos y cancelar formalmente la sociedad, en pocas palabras. Generales por tipo de sociedad. Bueno, pues las características principales de la sociedad anónima es que su capital mínimo debe ser de 50,000 pesos. El mínimo de socios es de 2, sin límite máximo. El capital dividido en acciones fácilmente transferible, la responsabilidad limitada al monto aportado, requiere asamblea, administrador y, en algunos casos, comisario, y es ideal para grandes empresas. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, pues es sin capital mínimo legal estricto, de 2 a 50 socios, su capital dividido en partes sociales es de transferencia restringida, su responsabilidad limitada al monto aportado y requiere una asamblea y administrador sin obligación de comisario, ideal para PYMEs y negocios familiares. En resumen, las sociedades anónimas son ideales para empresas grandes con necesidades de financiamiento y expansión. Las sociedades de responsabilidad limitada son perfectas para PYMEs que buscan menor carga contable. Las sociedades de acciones simplificadas son una excelente opción para emprendedores individuales. En cuanto a las sociedades colectivas o comanditas, son poco usadas hoy por su alta responsabilidad personal. Pues en conclusión, esto es todo por mi parte. La verdad es que es un tema muy extenso, bastante complicado de resumirlo de esta manera o de esta forma, pero me voy satisfecha con lo investigado, con lo leído, redactado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Me pareció un tema muy atractivo, me pareció un tema bastante complaciente, bastante bueno para leerlo si es posible, porque siento yo que tal vez lo intenté explicar de la mayor manera de verlo en todo la extensión de la palabra, pero espero a ustedes les haya quedado claro la parte en que pues se ve toda esta situación de las sociedades mercantiles. Muchas gracias por su atención.